Tema de proceso de resolución de problemas. En el video anterior vimos la importancia de la identificación del problema. Esto consiste en, después de haber obtenido los datos del cliente para que no se nos confundan con las demás computadoras y haber precisado convenientemente la problemática que esto requiere, es muy importante que hagamos una revisión más pormenorizada ya cuando tengamos el equipo de lo que está funcionando mal. Tenemos varias herramientas, varias formas con las que lo podemos lograr, de manera que pudiéramos estar ejecutando algunas instrucciones, algunos procesos que trae el propio sistema operativo, como lo que viene siendo el Event Viewer. El Event Viewer es una parte pues, que nos permite estar identificando qué es lo que está funcionando dentro de la computadora, de manera que nos va a indicar alguna serie de elementos, ¿no? Lo puedes consultar, como lo estás viendo, a través del visor de eventos, o en inglés Event Viewer, y es una herramienta que trae el propio sistema operativo con el cual podemos identificar todo lo que vamos a comentar a continuación. Insisto que es muy importante que precises exactamente lo que vas a solucionar. El cliente puede darte una serie de ideas muy vagas con respecto a que pues simplemente no funciona. Pero ¿qué es exactamente lo que no funciona? Tienes que determinar con lujo de detalle en qué consiste, qué es eso lo que él está percibiendo y que pues tú tienes que interpretarlo y poder visualizarlo. Muy bien. El visor de eventos te da un resumen sobre lo que es la operación de la máquina. Entonces aquí está todavía tardando un poco más para darnos los eventos administrativos que están corriendo dentro del equipo. En un momento más nos va a estar entregando toda esta información. Particularmente, después de que veamos este resumen general, podemos pasar a las vistas personalizadas y podrías estar haciendo registros de Windows. Ahorita te voy a explicar qué es todo esto, y registros de aplicaciones y también las suscripciones que pudieran estar ejecutándose. Muy bien. Acaba de terminar toda esta parte y ya nos está entregando precisamente la parte del resumen. Sí, en este sentido, aquí nos está mostrando todas las aplicaciones que están corriendo, y es muy importante que estés consciente de aquellas funciones pues, que están aquí mostrándose. Algunas de esas aplicaciones, en caso de que no estuvieran bien identificadas qué es lo que hacen, te recomiendo que no las elimines nada más por eliminarlas, ¿sí? Sobre todo las funciones que tienen con Microsoft Windows, ¿sí? Son una serie de ligas, una serie de referencias que están ejecutándose, entonces nada más no las quites nada más por quitarlas, porque puedes dañar lo que viene siendo el registro. Dentro de las aplicaciones que pudieran estar observando aquí, alguna sospechosa o alguna que veas que está teniendo algún cierto tipo de tamaño importante, pues los podrías pensar en identificar. Entonces aquí tenemos como tal el resumen. Si tenemos errores críticos, aquí nos los estaría comentando y estaríamos viendo en qué consistió el problema, a qué horas ocurrió, ¿sí? Cuáles son los problemas que se han estado teniendo, y debes de determinar a qué se debieron, ¿no? Pueden ser cuestiones de que no se pueden conectar hacia a la red por algún tipo de sistema, ¿sí? Aquí te da el número de identificación, ¿sí? El número de identificación es el número como el boleto, ¿no? O el ticket que se levantó con respecto a ciertos procesos que no se pudieron ejecutar. Entonces, si son muy altos y muy frecuentes, entonces aquí nos está mostrando precisamente qué y cuándo, ¿no? Qué pudo haber ocurrido. Normalmente son problemas, como te digo, de tipo de conexión,
pero si son algunos muy frecuentes, entonces habría que estar ubicando. Por ejemplo, miren, yo estoy aquí ubicando que está teniendo problemas de una aplicación que se llama Bonjour. Bonjour es un servicio para música automática que ya es muy viejo y que pues viene instalado en el sistema operativo, y por ejemplo yo lo voy a eliminar porque nada más me está generando espacio y tiempo, ¿no? Está generando un reporte de un proceso que ya ni uso, de tal manera que me puede estar dando algún tipo de información. Aquí me está dando algún otro tipo de errores de Windows Device Manager. Bueno, esos son pocos, y me está dando errores de algunas aplicaciones que habría que ver más en particular qué es exactamente lo que me está queriendo decir con esto. Bien, con esto vemos la parte de errores, la parte de advertencias, que esos vas a observar en cantidades mucho más grandes, que son solamente warnings, son algunos errores o defectos que pudieron haberse estado presentando y que de alguna forma tenemos que estarlo también observando. También vemos información como tal, y esto nos da sobre ciertos tipos de aplicaciones que se están ejecutando en cierto tiempo. Auditoría correcta de todos los procesos que se han estado llevando a cabo de una forma adecuada, y errores de auditoría si por alguna razón algún proceso no se estuvo ejecutando bien. De esa manera podemos ir identificando la cantidad de procesos que nuestro equipo está generando. Podemos hacer vistas personalizadas, en donde llegamos aquí y podrías estar filtrando algunos tipos de eventos pues, que se están ejecutando y que pudiera ser importante. ¿Sí? Entonces, aquí este error a mí en lo particular, aquí por ejemplo me dio un error de licencia de servicios, que a veces es porque no se conecta a internet. Y esto es debido a que he estado quitando y poniendo un hub de USBs y ha estado marcando errores. He estado trabajando últimamente con una memoria de alta capacidad que me ha estado dando poquitos de problemas, y esto es el resultado. Entonces no es, digamos, una situación muy crítica. Todos los que son de advertencias, estos que están así con un triángulo amarillo, en mi caso es por Security SPP, que es por cuestiones del antivirus. Sí, no se han estado actualizando. Aquí me está marcando algunos errores. Por ejemplo, el DHCP client, o sea, no se conectó porque se fue la luz. ¿Sí? No todo es algo así como que tan crítico, ¿no? De tal manera que es para que te des una idea, pero no es, algunas de esas cosas no son tan complicadas. Ahora, esta parte del registro de Windows es toda tiene toda una explicación, porque el registro, el registry como tal, es un sistema que tiene el sistema operativo para estar llevando a cabo eh, la auditoría o la secuencia de programas que tiene funcionando. Entonces es muy importante que sepas que existe, pero también es muy importante que si te metes al editor de registros, que lo vamos a hacer para que veas cómo se puede administrar y usar, pero es muy importante que sepas que si lo modificas pues sin saber, puedes afectar pues la operación del sistema operativo, ¿no? Entonces es hasta cierto punto importante esta cuestión de lo que es el registro. Aquí estamos viendo información del sistema, eventos enviados, ¿sí? Y la aplicación como tal. Bien, tenemos una aplicación que se llama el RecEdit, editor del registro, que es este que te estaba comentando, que hasta te pide autorización para ingresar debido a la nivel de compromiso que pudiera llegar a haber. Bien, el editor del registro, que es todo esto que estamos observando, nos indica el estado que se encuentra como tal la máquina, ¿no? Aquí tenemos
por ejemplo, en este que viene siendo el local machine, en cuanto respecto al hardware, en los dispositivos y todo lo que está en operación, podemos ver, por ejemplo, el tema de aquí en objetos, en el registro, y si lo abrimos, en descripción, por ejemplo, aquí vemos el archivo como tal, nos da una serie de valores con los que el proceso está correlacionado. Esta información que nos puedes presentar, ya sea en hexadecimal o en decimal, y en pocas palabras pues nos indica el estado de operación, ¿no? Entonces aquí en esta parte de software, por ejemplo, tenemos todos los programas que están sido instalados, ¿sí? Inclusive pues a lo mejor hasta los que ni sabías que estaban instalados, ¿no? Todos son los que han estado pasando por aquí por el sistema. Cada vez que tú instalas un programa, queda afectado este documento que se llama el registro. Y, por ejemplo, si tú instalaras un programa que tiene una cierta duración, digamos de 30 días, aquí queda registrado precisamente cuándo fue y queda ese dato de cuándo se hizo la instalación. Si tú lo desinstalas, se te acaba el tiempo, por ejemplo. Si tú lo desinstalas y lo vuelves a instalar, vas a observar que no va a operar porque te va a decir que ya fue instalado. Y tú puedes decir, pues, ¿cómo lo hizo? Porque yo lo desinstalé y cómo supo que ya estaba instalado. Aquí está. Sí, entonces, de cada uno de los programas que has estado operando, instalando, trabajando, aquí van a quedar la referencia y entonces, sabiéndolo modificar, sabiéndolo manejar, en un momento determinado tú pudieras alterarlo, ¿no? Aquí venía el registro y modificarlo, pero es muy complejo y tendríamos que saber precisamente de todo esto que estábamos hablando. Entonces, más adelante, perdón, en el tercer parcial vamos a ver más adelante esto del registro porque tiene toda una explicación. Ahorita digamos es una información general y esto pues es nada más para que vayas ubicando en qué consiste. Hay otra función que también vamos a estar aprendiendo a manejar, que es el Device Manager, administrador de dispositivos. Con el administrador de dispositivos vas a poder observar cuáles son los eh, periféricos o elementos que no están adecuadamente funcionando dentro de tu equipo. Mira, dentro de lo que más frecuentemente pudiera llegar a pasarte, por ejemplo en portátiles, que es esta que estoy poniendo ahorita contigo, es el tema este de las baterías. Por ejemplo, aquí estamos viendo el adaptador de el estado precisamente, y algunas ocasiones, debido a que son piratas, tienen una impedancia diferente, el sistema es capaz de identificar precisamente este tipo de cosas, ¿no? Que cuando no son adecuadas. Por ejemplo, aquí estoy consultando el cargador, pero aquí estoy viendo la batería y cuando el sistema ya no es lo adecuado, entonces te estaría indicando aquí en esta parte que no funciona correctamente, ¿no? Esta parte es muy importante que la revises y evidentemente para que esto se manifieste tiene que estar desconectada, cosa que estoy haciendo ahorita en este momento. Estoy desconectando el cargador de la máquina y eh, evidentemente sigue trabajando por la batería, y si no estuviera adecuada, entonces aquí me lo estaría mostrando, ¿no? El dispositivo no funciona correctamente y esta es una prueba que pues tú pudieras ver más empíricamente si está funcionando y la desconectas, pues que se apague, ¿no? Pero con esta prueba tú puedes verificar que la batería esté adecuada o no. Otro detalle también a veces usual es con el tema de esto de los adaptadores de red, ¿sí? Que pudiera ser algún problema que no lo esté identificando correctamente. ¿Cuáles son esos problemas? Mira, por ejemplo, mi máquina, y te comentaba que he estado teniendo algunos problemas con un hub de USBs que lo muestra como un warning. ¿Sí? Entonces, entro a verlo y dice que no tiene controlador. Eso es debido a que no identificó convenientemente el controlador. Muy bien, ¿cómo le hacemos para corregir este tipo de cosas? Entonces, tenemos que entrar aquí al administrador de dispositivos y ponerle
actualizar el controlador. Tenemos dos opciones, que lo busque automáticamente dentro del controlador dentro de Windows, lo voy a hacer ahorita, y el resultado es que está buscando en la misma base de datos de lo que es el sistema operativo. Si no lo encuentra, entonces la otra solución es irlo a buscarlo por internet. Y la tercera solución es de que tú ya lo tuvieras, ¿no? Hace algún tiempo venían precisamente este tipo de cosas acompañados por un disco, un CD, y entonces de ahí lo relacionabas y pues ya simplemente lo instalabas, ¿no? Miren, como puedes ver, y de hecho el motivo por el cual lo está manifestando es porque no pudo instalar el dispositivo porque no está dentro de la base de datos. Entonces, lo otro que podemos hacer es buscarlo dentro del Windows Updates, o sea, dentro de las actualizaciones, y lo que está haciendo ahorita es ir a internet y tratar de localizar el controlador adecuado. Este mismo procedimiento puedes hacerlo con el tema de la cuestión de impresoras o escáneres, ese tipo de cosas. De esa forma tú lo puedes estar localizando. Entonces fíjate que entré al Windows Update, que es otro tema que también vamos a ver porque de esta manera podemos estar ubicando y viendo qué tan frecuente y qué tan bien está nuestro sistema operativo en términos de actualización. Y en función de lo que viene al proceso, vamos a ponerle aquí en corregir problemas y está tratando de localizar precisamente el paquete de que pudiera llegar a solucionar esta situación. Aquí estamos viendo que nos está informando el proceso de avance y mientras está haciendo esto voy a seguir explicando otras cosas para que no nos quite tiempo. Voy a dejarlo por un lado y mira, aquí vemos todos los elementos que tiene tu computadora. Te voy a explicar algo muy interesante, muy importante, que tiene que ver con la arquitectura de la computadora en cuanto a cómo le hace para saber cómo traerse las cosas que entran y que llegan, salen de la computadora. O sea, la computadora como tal tiene varios puertos, ¿sí? Tiene una dirección. Estoy hablando aquí el dispositivo del teclado, me dice que está correctamente, pero aquí nos vamos a ir al controlador, es evidentemente el programa que tiene el sistema operativo para poderlo administrar. Aquí en detalles vemos que está funcionando correctamente. Aquí vemos en los eventos y mmm, nos indica precisamente la ruta, ¿no? que tiene. Aquí en este caso, por ejemplo, tengo un segundo teclado. Este es el teclado integrado en la computadora y estoy utilizando un teclado externo, con lo cual nos indica precisamente la misma información, ¿no? Entonces, aquí es a lo que quiere llegar en la parte de recursos y observa lo siguiente. Tiene lo que viene siendo aquí un intervalo de entrada y salida y tiene un IRQ. Te voy a explicar esto para que te quede claro cómo funciona por dentro de la computadora. Fíjate que la computadora tiene tres buses. Tiene el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. Ambos, o sea, los primeros, el bus de datos, pues es evidentemente la información, o sea, el área de memoria que va a estar utilizando para cada uno de los elementos. Cada cosa que ves aquí representa para la máquina una área de memoria que dependiendo de lo que se trate, pues le va a destinar más o menos. Por ejemplo, de lo más elemental es el dispositivo de teclado como tal, ¿no? Es muy sencillo porque pues dado la velocidad que le puede introducir los datos a la computadora, pues es muy básico, ¿no? Es de los más viejos. En cambio, el disco duro, pues es un elemento que le transfiere una tremenda cantidad de información a una altísima velocidad. Independientemente de eso, la máquina identifica eh, con quién se quiere comunicar a través de lo que viene siendo el IRQ. El interrupt request es lo que significa. Y como puedes ver es el 1, es el más bajo. ¿Por qué? Porque de los periféricos más elementales que tiene la computadora es el teclado. Entonces tiene el valor más bajo, típicamente. Todos los demás pudieran estar cambiando de posiciones, los monitores también tienen una posición preponderante, pero el teclado es lo más básico, ¿no? Lo segundo básico pudiera ser el mouse, pero una computadora con el teclado es, digamos, lo más elemental. Entonces, de esta forma,
a través del IRQ, que está dentro del bus de control, es que se comunican. La persona cuando está tecleando le interrumpe a la computadora, haz de cuenta que le jala un hilito para decirle al microprocesador, eh, el sistema, el controlador, el puente. Mira, aquí ya me dijo que la actualización está lista para instalarse, está en proceso. Sí, ahorita lo continuamos con esta parte. Y entonces el interruptor, el interrupt request le indica, oye, el usuario te quiere hablar, o sea, está apretando una tecla. La máquina corre a megahertz y tú, por más rápido que le teclees, pues no puedes llegar a la velocidad de la máquina. O sea, que haz de cuenta que la computadora, desde el punto de vista de nosotros, nos ve en cámara lenta, ¿no? Entonces, entre que por más rápido que escribas, nunca alcanzarías esa velocidad. Entonces, lo interrumpe y de todo lo que está haciendo, guarda el estado de máquina y se va al teclado para ver qué tecla presiona el usuario, ¿no? Entonces ya lo recibe y hace el proceso adecuado en función del programa con el que está relacionado. Y cuando y lo hace a través de este intervalo de memoria. Entonces, observa algo muy curioso. ¿Por qué? Si el teclado es un periférico de entrada, ¿por qué tiene dos entradas? Dos intervalos de entrada y salida. Esas son las áreas de memoria. ¿Sí? Y la razón es de que tiene unos LEDs. Entonces, en un intervalo de memoria recibe los datos con los que el teclado ha sido presionado, con la tecla que presionó el usuario, y por otro intervalo de memoria es como la computadora se comunica con el teclado y enciende o apaga los LEDs. Sí, esto está como curioso, pero esa es la forma con la que opera, ¿no? Entonces, quería comentarte esto con respecto al IRQ y los intervalos de memoria, y todos los dispositivos trabajan por el estilo. Aquí en la pantalla, por ejemplo, también va a tener algo similar. Estoy entrando ahorita aquí. Estoy entrando a los eventos, por ejemplo. Veo que no tiene ninguna descripción. Aquí en el controlador todo tiene que estar indicándote pues que opere convenientemente. Y este es un poco más complejo, ¿no? Pero eso quería explicarte con respecto a lo que vienen siendo los sistemas. Aquí sigue comprobando que está listo para instalar. Y eso es lo que, de la manera con la que solucionaríamos este tipo de cosas. Entonces, lo ideal es de que veas todo así, ¿no? Sin problemas. Y en aquellos que vaya a tener problemas, que es mi caso con esto, te va a poner un signo de pregunta, una cosa por el estilo, para que veas que aquí hay una situación particular. ¿Sí? Entonces, pues puedes ver todos los elementos, ¿no? Las baterías, por ejemplo, mira mi tarjeta de Bluetooth, mi cámara, ¿sí? Tiene en este caso una virtual, una Snap cámara, y pues en general todos los dispositivos, ¿no? Entonces aquí es donde vas a observar y ver cuando algún dispositivo esté mal. Entonces aquí es el punto en donde si tuvieras algún problema tanto con el escáner como con la cuestión de la impresora, aquí te va a aparecer un símbolo de esta forma y aquí es como donde lo tienes que solucionar. Bien, sigue caminando la parte de la comprobación de lo que viene siendo el sistema, pero lo voy a interrumpir aquí para que continuemos con la sesión. Entonces, esto puede tardar, como puedes observar, 10 minutos, y lo que va a pasar es de que ahí lo vamos a dejar trabajando. Este tipo de modificaciones que estamos haciendo va a implicar por parte de la computadora en su momento un reinicio, ¿sí? Entonces aquí estamos observando que está haciendo las actualizaciones y de aquí lo estuvimos sacando. Esta es la actualización y tendrías que estar revisando frecuentemente que la actualización sea precisamente la más óptima. Tampoco es para que le estés haciendo cada media hora, porque esto va a implicar un periodo de proceso de todo esto que estás observando que está pasando. No es ni como para que le estés haciendo cada media hora, ni tampoco como para que le estés haciendo cada año. ¿Sí? Entonces tiene que ser una, con una frecuencia adecuada que te permita el que estés trabajando, pero que al mismo tiempo estés seguro. Bien, continuando con lo que estamos viendo, el último que vamos a observar es el Task Manager. Entonces, el Task Manager, el administrador de tareas, es una aplicación que trae el propio sistema operativo muy interesante, porque nos va a estar
presentando nos va a estar indicando el porcentaje de utilización de todo lo que está trabajando. También ahorita está haciendo un recuento. Y por ejemplo, en este momento mi máquina está al borde, ¿no? Está sumamente utilizada porque estoy grabando, tengo muchos procesos trabajando al mismo tiempo. Y una forma con la que tú puedes darte cuenta del estado de salud de la máquina es aquí en donde viene siendo la parte de rendimiento. Nos entrega varias ventanas. La más importante es el porcentaje de utilización de la CPU. En este caso, el tipo de microprocesador que tiene mi máquina y que habíamos comentado que tiene este término de los núcleos, ¿no? Este microprocesador tiene 4 núcleos. Eso significa que lo está viendo el sistema operativo como si fueran 4 computadoras, ¿no? Cuatro procesadores, pero físicamente es uno solo. Entonces, entre mayor cantidad de núcleos tengas aquí, tu máquina va a tener mucho mejor desempeño debido a que tiene precisamente mayor capacidad de procesamiento. Entonces, si el 80% del tiempo está arriba del 80% de utilización, esta máquina está al borde del colapso. ¿Sí? Entonces eso significa que, y sucede, por ejemplo, si tú instalas en una máquina de cierta edad un sistema operativo, por ejemplo, más moderno, y entonces la va a saturar. O sea, están pensados de alguna forma para la capacidad o la demanda, ¿no? del procesador. Entonces, como puedes ver, mi máquina en este momento, aunque está muy saturada, o sea, tiene muchos procesos trabajando al mismo tiempo, pero está entre el 50 y el 70%. Bueno, ahorita ya marcó el 80%. Pero si estuviera arriba del 80% todo el tiempo, esta máquina está al borde del colapso. Otro factor tremendamente importante es la memoria. Si mi máquina tiene 12 gigas y casi me los acabo. En caso de que llegara a terminar la memoria, lo que va a hacer es uso del disco duro, que ese es otro factor que ahorita te estoy mostrando, y vemos en forma histográfica que el porcentaje de utilización del disco está siendo muy alto, ¿no? En este momento el LED del uso del disco está prendido permanentemente, parece como si fuera el LED de potencia, ¿no? Porque está siendo utilizado porque estoy grabando el video y entonces está siendo muy utilizado. Si detuviera la parte del video, esto bajaría tremendamente. Pues hasta cierto punto es normal debido al tipo de proceso que estoy haciendo. Como lo estoy grabando todo esto que estoy haciendo en forma local, entonces está poniéndolo en un archivo que está en proceso y entonces la comunicación hacia el disco está al tope. Pero hasta cierto punto es normal por todo lo que te acabo de explicar. Otra ventana más también es con el puerto de Ethernet y está en función de qué tan rápido, o sea, qué tantos datos estoy transmitiendo. ¿Sí? Entonces, si estuviéramos con una videoconferencia, entonces este porcentaje de utilización sería muy alto y el porcentaje de disco duro cambiaría, por ejemplo, entonces aquí se invertiría, ¿no? Aquí en este caso, estos son las tarjetas virtuales que tiene mi máquina. Aquí ahorita no estoy utilizando ninguna máquina virtual y finalmente estoy viendo el GPU, que viene siendo el porcentaje de utilización de la tarjeta de video. Entonces aquí pues vemos que está sí utilizada, más sin embargo está un porcentaje de empleo bastante bajo. Aquí, si estuviera yo utilizando un videojuego que demandara una tremenda capacidad de procesamiento, aquí vería algo así como lo que estoy viendo acá ahorita en memoria, ¿no? Y en cambio mi GPU ahorita está muy tranquilo, ¿no? Porque lo que le estoy demandando requiere un proceso bajo. Entonces son datos que aquí te pueden servir. Ahora, dentro de los procesos, en un momento determinado tú pudieras venir aquí y parar algún proceso que se esté llevando bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, tengo 67 páginas de internet abiertas. ¿Sí? Como puedes observar, se está llevando un porcentaje tanto de CPU como de memoria muy alto. Si yo lo detuviera, entonces esto se baja completamente. Aquí tengo de la administración de la consola, tengo un PowerPoint, por ejemplo, ¿sí? Que en este momento no se está utilizando, está abierto, pero no se está utilizando. Esto sí. ¿Sí? Entonces el administrador de tareas, que es este que te estoy mostrando, la configuración, o sea, son esos programas, todo esto que he estado haciendo. Voy a detener alguno para que veas cómo se hace, porque aquí pudiéramos venir y modificarlo en caso de que quisieras tú detenerlo, ¿no? Entonces, aunque el editor de registros ahorita no me implica ningún problema, pero lo voy a utilizar como ejemplo. Lo selecciono, botón derecho,
finalizar tarea y lo va a eliminar completamente. Como pudiste ver, generó un incremento, vamos a ver el rendimiento, aquí en términos del CPU, por ejemplo, o de memoria, fíjate que bajó ligeramente, ¿sí? Entonces es normal que esto esté ocurriendo. Cuando un proceso esté saturándonos los equipos, aquí pudiéramos llegar a ver hasta un 100%. ¿Sí? Entonces tienes que venir al equipo, o sea, el proceso, y matarlo. Esto de matarlo viene del término en inglés, porque hacer esto con comandos de Unix se llama kill. Entonces matar el proceso significa que lo seleccionas botón derecho, propiedades, y lo eliminas, ¿no? Entonces de esa forma estarías matando los procesos. Entonces aquí vemos pues la porcentaje de utilización, inclusive hasta con respecto al porcentaje de energía, porque tiene que ver con esto, y las tendencias de uso de energía, ¿no? Usos y aplicaciones. En el historial de aplicaciones aquí vemos todos los programas que se han estado generando, ejecutándose en un momento determinado. Vemos, por ejemplo, que yo utilicé la cámara, la calculadora, ¿sí? Todos los programas que yo he estado utilizando. Aquí en inicio, ese es bien importante, y esto es lo que quiero que revises, porque todos estos programas, o todo lo que aparezca aquí, si están habilitados, significa que cuando arrancas tu máquina, los va a cargar de tal forma de que no te conviene que cada que arranques la máquina lo estuvieran funcionando, ¿no? Porque esto va a alargar el proceso del arranque de tu máquina y va a provocar que eh, utilices más capacidad de memoria. Entonces, aquellas cosas que no necesites, que sí las usas, pero que no quieres que arranquen, aquí las deshabilitas. Por ejemplo, a ver, aquí tengo uno habilitado, que esto es para que arranque automáticamente la tarjeta. Solamente voy a ejemplificarlo. O por ejemplo mi Spotify, ¿no? Si no quisiera que arranque automáticamente cada vez que prendo mi máquina, selecciono el proceso, botón derecho, y lo deshabilito. Y lo que va a ocurrir es de que cuando arranque la máquina no va a cargar. En mi caso sí quiero que arranque, ¿no? Entonces así lo dejo, pero esta es la forma con la que tú pudieras estar haciendo que queden deshabilitados todos aquellos procesos que sí utilizas, pero que no quieres que se ejecuten. Si en su momento necesitas correrlos, pues entonces los mandas llamar, ¿no? Pero que no estén ocupándote un espacio en memoria todo el tiempo, y eso te va a consumir recursos. Aquí finalmente vemos a los usuarios y vemos, en caso de una computadora con este caso que tiene un sistema operativo monousuario, pues no hay mayor que ver, porque pues es evidentemente el único usuario con el que está trabajando. Pero en caso de redes, aquí estaríamos viendo quiénes están consumiendo qué recursos. Aquí entonces vemos el informe de todos los procesos que está corriendo este usuario, y ya aquí en forma detallada, y aquí en detalles vemos los procesos que están en ejecución, ¿no? Entonces vemos en tiempo real cuáles son los programas que están ahorita, que están en ejecución, como puedes observar, y que en un momento determinado están precisamente consumiendo recursos. Entonces esto te da una idea de cuáles programas están ejecutándose. Estos son todos los programas que yo tengo funcionando. Entonces, si ves alguno sospechoso, pues aquí es el momento de estar ubicando cuáles son los procesos y poder ejecutarlo, ¿no? Poder desinstalarlo o ponerlo, observarlo. Es muy importante que veamos lo del antivirus, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Y finalmente en servicios, ¿no? Esta es la parte que te digo que es muy delicada, ¿sí? Porque si no ubicamos qué es lo que hace cada una de estas cosas, podemos desestabilizar la operación de la máquina. Entonces es muy importante que lo hagamos con conocimiento. En su momento veremos más al detalle, pero por lo pronto esto es lo correspondiente a la identificación del problema. Como puedes ver, tenemos herramientas que nos pueden ayudar para identificar todo esto. Muy bien, por favor, realiza la actividad 4214, que es la quiz con respecto a este punto, y nos vemos en la siguiente sesión para establecer las teorías de las posibles causas de los problemas que pueden estar teniendo una computadora.